Katiuska Chilán tomó su decisión por Cristo Jesús y decide hacerla pública con la seguridad que trae el haber aceptado a Jesús como su Salvador. Katiuska, cumpliendo con la palabra del Señor y en obediencia a la ordenanza del bautismo, yo como pastor te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessica Chilán ha tomado su decisión por Cristo Jesús como Salvador. Y eso significa bautizarse, hacer pública su fe con esa seguridad de reconocer al Mesías como aquel que murió y resucitó por su vida. Jessica, cumpliendo con la ordenanza del Señor y en obediencia a su palabra, yo como pastor y ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Kleiner Sinche tomó su decisión por Cristo Jesús, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Y eso significa bautizarse, una decisión que la ha pensado y que el Espíritu Santo lo ha guiado a que pueda tomarla. Kleiner, yo como pastor y ministro del Evangelio, cumpliendo con la ordenanza del bautismo que nos da el Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, Kleiner Sinche Chilán les saluda. Este paso que acabamos de dar, mi persona, mi familia, es sumamente importante para seguir creciendo como persona, entregado a Dios. Ya es algo que, como lo mencionábamos en el trayecto del momento, ya era a cada rato que sentía jalones de oreja, y aquí estoy presente para seguir aprendiendo de la palabra, más que todo seguir demostrando acciones que sean y que alegren el corazón de Dios. Este paso para mí significó, por decir, una unión más grande con Dios, y invito a más niños a que tomen este paso. Bueno, este paso que he tomado junto a mis hijos también, es muy importante en nuestra vida. Es seguir a Cristo, seguir creciendo en Él, seguir conociéndolo, entregarse por completo a Él. Es una alegría muy enorme que uno siente, a pesar de que hemos venido nosotros siguiendo, hemos estado en el camino de Dios, pero ya nos tocó. Este es nuestro llamado, seguir a Cristo. Si usted aún no ha decidido dar el paso de obediencia del bautismo, este es el tiempo. El bautizarse es una decisión que se piensa, que se reflexiona de manera muy profunda, ya que aceptar al Señor y bautizarse es exactamente lo mismo. Ser discípulo de Dios, seguidor de Cristo, es una decisión que hay que pensar muy bien. Oramos para que el Espíritu Santo pueda guiar su vida, para que finalmente usted tome esta decisión muy importante en el caminar cristiano. Si usted es adolescente, joven o niño, contáctese con nosotros para poder conversar y poder acompañarle en esta hermosa decisión, en este hermoso paso de obediencia del bautismo. Que el Señor les bendiga.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un domingo más a este espacio de reflexión. Reciban un saludo muy cordial, fraterno, desde Guayaquil, Ecuador, a todas las personas que en este momento en directo se están conectando y aquellos también que en diferido están viendo esta transmisión. Permítame orar, por favor, para iniciar, así que acompáñenme en una palabra de oración. Padre Santo, Padre bueno, bendecimos y honramos tu nombre. Señor, gracias por este día, por tus bondades, por tu amor, misericordia, Señor. Mi Rey, perdona nuestros pecados, hoy te pedimos, por favor, queremos presentarnos de manera santa, pura, limpia, Señor, porque lo mereces, Señor. Padre, porque es lo mínimo que podemos hacer. Señor, así que aquí estamos, nos ponemos en tus manos, bendito Rey, la gloria sea para ti. Háblanos, por favor, que sea tu palabra la que nos hable. En Cristo Jesús, amén y amén. Tome la Biblia, por favor, vamos a abrir en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, vamos a dar lectura a los versos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versos del 21 al 23. Leo en la traducción Reina Valera 1960, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra del Señor. Bien, el tema de esta reflexión parte de una frase de esta porción bíblica. Nunca os conocí. En la mayoría de las ocasiones, siempre cuando hablamos de comunión con Dios, generalmente lo hacemos en función de lo que podemos hacer con nuestras manos o lo que podemos aportar con nuestro dinero y combinado con alguna oración que hagamos en el día a día y ya. No, hay personas que dicen, yo oro, pastor. Yo oro en la mañana, doy gracias a Dios por el día, yo oro ahí en mi cuarto, ¿no? En las noches yo oro, así esa oracioncita yo me pego. Pero mayormente lo que nos mueve es lo que podemos hacer o lo que podemos aportar con dinero, con recursos financieros. Obviamente no hay maldad en esto, no estoy diciendo que eso es pecado, de hecho pienso yo que son acciones cargadas de muy buenas intenciones, más allá del hecho de que algunos lo hacen por tradición religiosa, es decir, hay que servir a Dios sí o sí, ya eso ya está, es su religión, hay que servir a Dios. Otros tal vez lo hagan por costumbre, les cuesta quedarse sentados o perder protagonismo, les cuesta mucho dejar el micrófono, dejar la plataforma, dejar el púlpito, les cuesta muchísimo. Y otros simplemente que sirven a Dios, hacen cosas o aportan recursos financieros para calmar la conciencia, ¿no? Algunas personas que tienen negocios no tan éticos, entonces aportan con dinero, hacen cosas como para calmar la conciencia un poco, ¿no? No se congregan del todo, no están comprometidos del todo, pero sí apoyan ciertos proyectos y con eso estamos bien delante de Dios. Muchos viven su vida cristiana de esta manera por años y están conformes y tranquilos con esas oraciones raquíticas que hacemos cada día, y eso si es que es cada día, unas oraciones rápidas, relámpagos que hacemos cada día, y con lo que podemos hacer para la obra de Dios, que generalmente esa obra en nuestro pensamiento está en la vida de iglesia, olvidando que la obra de Dios empieza en casa, ¿no? Pero ese es tema de otra reflexión. Hoy el Señor Jesús nos presenta otra perspectiva en cuanto a aquella comunión / relación que debiéramos tener con Él. Y es la perspectiva que hoy queremos compartir con ustedes. A ver, para entender el texto,
hay algunas cosas respecto al mundo antiguo que debemos tener claro, ¿ya? En cuanto a los milagros, echar fuera demonios, etc. A ver, estoy hablando del mundo antiguo, ¿no? No necesariamente del mundo cristiano, el mundo antiguo, los judíos, los paganos, el mundo antiguo. A ver, los milagros eran acontecimientos corrientes, o sea, no era nada impactante, sorpresivo, eso pasaba a cada momento, los milagros. Y tenían que ver con la idea que se tenía de la enfermedad. Ya, escúcheme bien, la primera cosa que hay que tener claro del mundo antiguo: los milagros eran acontecimientos corrientes y tenían que ver con la idea que se tenía de la enfermedad. ¿Qué es lo que se pensaba en el mundo antiguo de la enfermedad? Aquí viene la segunda cosa que usted debe conocerla. Usted lo puede comprobar esto tranquilamente, ¿ah? Se creía que todas las enfermedades eran obra de los demonios. Todas las enfermedades. Si una persona estaba enferma, se pensaba que era porque algún demonio había conseguido ejercer una influencia maligna sobre ella. Cualquier parecido con la realidad actual, hermanos, no es coincidencia, ¿no? Es preocupante, pero no es coincidencia, ¿ya? Eso se pensaba en el mundo antiguo. La tercera cosa que usted debe tener claro: las curaciones se hacían vía exorcismo. Escúcheme bien, lo que provocaba que muchas de las enfermedades eran psicológicas. El poder de la mente es impresionante. Hoy se habla de somatizar o de psicosomatizar, ¿no? De que si uno piensa que está enfermo en la mente, el cuerpo lo somatiza. Si uno está deprimido, triste, el cuerpo lo manifiesta. No, el poder de la mente es increíble. De ahí que, por ejemplo, hoy si uno está triste, las defensas bajan, uno se enferma. Es así. Ya en aquel tiempo, mundo antiguo, estos exorcismos provocaban de que muchas de las enfermedades eran psicológicas. ¿En qué sentido? Si alguien creía, estaba convencido que tenía un demonio en su mente, indudablemente estaba enfermo. Si alguien pensaba que tenía un demonio, ese estaba enfermo. Usted lo veía mal, enfermo. Pero si se lograba convencer a esta persona que creía estar endemoniada, si se lograba convencer a esta persona de que el poder del demonio había sido quebrantado, esa persona probablemente se pondría bien. Ya, porque era psicológico. No estamos diciendo con esto que los demonios no existen, sí existen. Pueden poseer a personas inconversas, claro que sí. Y por supuesto también puede generar enfermedades, claro que sí. Pero no toda enfermedad es un demonio. Por favor. Ahora, esto en el mundo antiguo, en el mundo pagano, cuando aparece Jesús en escena junto a sus discípulos, el texto que leímos en Mateo 7 es la culminación o la parte última del Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Jesús y los discípulos comenzaron a liberar endemoniados reales. Ya no los que estaban enfermos y no eran ningún demonio, no, a endemoniados reales. Pero al mismo tiempo ya existían muchos exorcistas del paganismo que no seguían a Jesús. Y algunos de estos exorcistas eran parte de los judíos, eran judíos. Habían exorcistas del paganismo, la cultura grecorromana, y habían exorcistas judíos también. Y estos exorcistas, cuando ya Jesús estaba en escena con los discípulos, espero que me esté siguiendo con el relato, ¿no? Estos exorcistas comenzaron a involucrar el nombre de Jesús en sus exorcismos. A ver, se lo voy a comprobar. Dos textos bíblicos. Marcos 9:38 dice: Juan le respondió diciendo: Maestro,
hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ya, este es un ejemplo. Otro está en Hechos 19, versos 13 y 15, que dice: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, no era corriente esto, ya por lo que le expliqué anteriormente, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Ya? Eso es lo que pasaba en contexto, para ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Ok? Dicho esto, para Jesús, más allá de lo que se pueda hacer en su nombre, en algún ministerio, echar fuera demonios, predicar o profetizar, el profetizar es proclamar el nombre del Señor, la palabra de Dios. Lo importante tiene que ver con seguirle, lo importante tiene que ver con esa intimidad que debemos tener con el Señor Jesús. Estas personas, estos exorcistas ambulantes, estas personas que usaban el nombre de Jesús en sus prácticas, a pesar de sus palabras impresionantes y elaboradas, de las demostraciones de fervor religioso, no tenían ninguna intimidad con Cristo y por tanto no estaban viviendo como el Señor quería que vivieran. Y a esto el Señor le llama hacer el mal. El Señor les dice a estas personas hacedores de maldad. ¿Cómo puede alguien ser un hacedor de maldad si habla de Jesucristo? Si echa demonios en el nombre de Jesucristo. Dígame, ¿cómo a alguien se le puede decir malvado? Jesús estaba equivocado o tiene algo para decirnos. Y Jesús pone estas palabras en el marco ya del juicio, del día final. Porque el texto dice: vendrán en aquel día muchos diciendo que en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicieron el otro. Entonces, esto es serio. ¿Cómo se le puede llamar a alguien que habla de Jesús, a alguien que echa fuera demonios, malvado, hacedor de maldad? Jesús lo dijo. ¿Cómo entendemos esto? Hermanos, hermanas y algún otro primo en la fe que está apartado. Escuche, sobre todo usted, primo en la fe, ¿no? El que está apartado. No solamente es importante que nosotros conozcamos de Dios. Eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que se pone juiciosamente a estudiar, diligentemente a estudiar, conoce de Dios. Pero eso no solamente es lo importante. Lo que importa es que Dios nos conozca. Un momento, pastor, un momento. ¿Cómo es que Dios nos conozca si Dios lo sabe todo? Espérese un ratito. Le explico leyendo la Biblia. Dice 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Y Gálatas 4, versos 8 y 9. Dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué significa que conocer de Dios? Que uno estudie la palabra de Dios. Eso no es malo, eso hay que hacerlo. Que uno conozca cómo funciona la iglesia, que uno pueda ayudar, que uno pueda mostrar a Dios. Eso está bien. Pero para Jesús, más importante es que Dios nos conozca a nosotros, y eso se logra por la intimidad que uno tenga con el Señor. No podemos reemplazar la intimidad que debemos tener diariamente con Dios con actividades o donativos que podamos realizar.
¿Y qué es tener intimidad con Dios? Reflexionar en su palabra, dedicar un momento diariamente, en la mañana, en la tarde, en la noche, dedicar unos minutos para que usted se enfoque, haga un alto a todas sus actividades y se enfoque en reflexionar en la palabra de Dios. Muchos dicen, no, yo oro mientras manejo, yo leo la Biblia mientras escucho música. Por favor, cuando los varones se van a jugar fútbol, ellos no están jugando fútbol y chateando, ellos están concentrados en el deporte. Cuando las hermanas se reúnen para conversar, ellas se dedican a hablar y a conversar. Pero cuando se trata de la comunión con Dios, estamos manejando, nos estamos planchando el pelo, estamos viendo televisión, estamos revisando el chat. La intimidad con Dios es clave porque esa es la manera en que Dios nos conoce a nosotros, donde podemos llorar a Dios, donde podemos alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, esta intimidad no puede ser religiosa. ¿Y cómo sabemos que una intimidad o este tiempo que yo tengo con Dios o debiera tener con Dios es religioso? Cuando decimos que oramos, leemos la Biblia, cantamos al Señor y nuestra conducta y o perspectiva de vida sigue siendo la misma. Es decir, seguimos movidos por emociones, siendo impacientes, mal genios, resentidos, orgullosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo digo que yo tengo un tiempo con mi Señor, y no hay cambios en usted, usted está teniendo un tiempo de intimidad religioso. Está cargado de religiosidad. Porque la presencia de Dios, cuando uno está agarrado de Dios, eso uno lo cambia, uno lleva fruto. Porque ¿de qué sirve, hermanos, hacer tanto por Dios, servir al Señor en los ministerios, incluso ayudar al que menos tiene, si nuestro comportamiento no honra su palabra? Porque no honrar la palabra de Dios con nuestra conducta es hacer lo malo. No, pastor, usted está exagerando. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. No lo digo yo no estoy exagerando. No la lance en contra mía. Yo no escribí la Biblia. Yo solamente la comparto y trato de vivirla. A veces pensamos que hacer lo malo es robar, asesinar, pegar, estafar, mentir. Pero no es así. El no hacer lo bueno, pudiendo hacerlo, también es pecado. También es hacer lo malo. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que viven de mala manera. Pero que para nosotros no es así, porque están sirviendo en 1, 2, 3 ministerios, porque aportan con recursos financieros. Y hoy, qué persona más generosa. Así como estas personas que echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, que profetizaban en el nombre de Jesús. Jesús les dijo, yo no los conozco, simplemente porque estas personas no seguían a Jesús, porque estas personas no tenían intimidad con el Señor. Hermanos, no podemos reemplazar la intimidad con Dios con actividades o donativos que podamos realizar. Cuando estamos agarrados de Dios en una intimidad genuina, verdadera, vamos a llevar frutos. Dice Juan 15:5. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, cortamos la comunión, cortamos la intimidad, no podrá hacer nada. No lo digo yo.
La prioridad siempre es la comunión con Dios. Una comunión donde yo soy confrontado, ministrado, donde soy consolado, pero también donde soy desafiado. Yo no puedo decir, tengo comunión con Dios y seguir resentido, seguir bravo, ser impaciente. Estamos siendo religiosos. No, es absurdo. Y peor si es que no hay comunión con Dios en absoluto. Eso es peor. La prioridad es la comunión con el Señor. Y de esa manera fortalecemos esa intimidad con Dios. Y Él puede conocernos. Y luego, como producto de esa intimidad, vienen las buenas obras de manera natural, pero nunca las buenas obras estarán por encima de la intimidad. No podemos reemplazar la intimidad con Dios con actividades o donativos. No se la puede reemplazar. Dios tiene que conocerte. Y eso se da cuando tú íntimamente te acercas a Él, cuando le hablas por medio de la oración, cuando reflexionas y te alimentas por medio de la Biblia. Nosotros hacemos un aporte, brindamos herramientas con el podcast Perlas del Cielo, pero es una herramienta solamente. Hay bastantes herramientas. Hay libros que tienen guías devocionales para todo el año. Hay Biblias que tienen guías devocionales. Es increíble que invirtamos dinero en cosas tan vanas como una camiseta de algún equipo de fútbol, pero pongamos excusas u obstáculos para invertir en una guía devocional o en una Biblia devocional. Es increíble que tengamos dinero para comprarnos carteras, para ir a cenas navideñas, pero pongamos excusas para comprar una Biblia devocional que nos permita tener una intimidad real con Dios. Hermanos, de nada sirve que usted se congregue, de nada sirve que usted sirva en cuantos ministerios quiera, de nada sirve la cantidad de dinero con la que usted aporta, ofrenda. Si no hay intimidad con el Señor, Dios no los puede conocer. De nada sirve que usted haga cosas en el nombre del Señor si no hay intimidad, si estamos separados de Dios. Porque cuando uno está separado de Dios es que las cosas malas ocurren. No estamos llevando buen fruto. Todo parte de la intimidad con el Señor. Así que vamos a orar al terminar para que el Dios Padre nos guíe a tener intimidad con Él. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Dios mío, esto es algo que no es nuevo. Lo hemos escuchado muchas veces. Cuán importante es la intimidad con el Señor. El tiempo devocional. Y hay momentos en que este tipo de palabras como que nos aburren, porque ya las hemos escuchado. Si eso es así, es el primer indicio de que algo está mal. Señor, porque si tuviéramos una real intimidad con Dios, no debiéramos aburrirnos, debiéramos afirmar esta idea. Tal vez por la ausencia de una vida devocional, tal vez solamente porque hemos tratado de conocer de ti es que nos aburre, porque esto ya lo escuchamos. No es nada nuevo, queremos cosas nuevas, como decía la iglesia en Corinto. Queremos vianda, cuando ni siquiera la leche, lo básico, podemos practicar. Padre, hoy te rogamos que nos guíes a fortalecer la intimidad contigo. Y si acaso tenemos una intimidad religiosa, Señor, muéstranos si solamente por tradición estamos orando, leyendo la Biblia y no hay cambios en nuestra conducta, en nuestro trato, en nuestra perspectiva y filosofía de vida. Muéstranos, Señor. Y guíanos a hacer los cambios respectivos, los correctivos, para gloria tuya, Señor. Porque más importante de lo que hacemos es nuestra intimidad contigo. De allí, lo que hacemos vendrá naturalmente. Levante su mano derecha y reciba la bendición del Señor.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, gracias por tu palabra, que podamos iniciar nuestra comunión contigo, retomar la comunión contigo o corregir esa intimidad contigo, si acaso ha sido una religiosa. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, querida familia. Nos veremos el día de mañana con el podcast Perlas del Cielo. Que tengan una excelente semana. Dios les guarde.